Hoy nos corresponde, mis hermanos, el Salmo 21, ¿cierto? Salmo 21. Por favor, sígame con su vista mientras yo lo leo. Dice la palabra del Señor: al músico principal, Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón, no le negaste la petición de sus labios, Selah. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a todos los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. El Salmo 21 tiene bastante cercanía con el Salmo 20. Es un salmo real. Cuando salmo real nos referimos a que es un salmo de alabanza, sobre todo por la figura del rey, en este caso el rey de Israel. Es interesante tener esta temática en mente. Algunos dicen que probablemente se cantaba o se recitaba este poema en un culto, probablemente en una entronización, cuando se iba a coronar uno de los hijos del rey. El rey moría y uno de sus hijos legítimos, hijo de la descendencia de David, iba a asumir este trono. Entonces se cantaba este rey, porque se recordaría de esa relación especial que tenía el rey, el ungido, el rey terrenal, con Dios, y obviamente el pueblo con Dios. Esta relación, hermanos, en el Antiguo Testamento es muy importante. Tenemos a Dios, tenemos al rey y tenemos al pueblo. La relación del pueblo con Dios dependía de la relación del rey con el pueblo. Por eso es un canto de alabanza de que Dios continúa con su promesa de poner en el trono a un hijo de David, que era parte de la promesa de ese pacto davídico. Amén. Entonces, ¿qué es lo que están cantando y expresando este pueblo? El salmo se divide básicamente en dos partes. En el primero, del versículo 1 hasta el versículo 6, habla de ese gozo, esa alegría que contagia, que tiene el pueblo, que celebra el pueblo por la bendición de Dios con su rey, que en este caso el rey que están entronando. Esas bendiciones, misericordias que Dios le ha estado dando, y las enumeran en los versículos 2 hasta el 6. En el versículo 7 hay una transición, hay una reflexión sobre la razón de esas bendiciones, y luego de versículo 8 al 12 comienzan entonces a enumerarse aquellos beneficios inmediatos que se tienen por esa relación con el rey. Y de último hay un voto de alabanza mientras que el Señor siga cumpliendo su promesa. Entonces vemos que el rey elegido, en el versículo 1 comienza: vive gozoso bajo el poder y protección de Dios. Hay una alabanza a Dios, pero hay una alegría por el rey. ¿Qué pasa con el rey? El rey está alegre, el rey está contento, el rey celebra que Dios lo protege y tiene su bendición, su mano sobre él.
Es interesante cómo el versículo 2 al 3 dice que le has concedido los deseos de tu corazón, no le negaste la petición de sus labios. En el capítulo 20, versículo 4, recuerden que la congregación pide en el canto que Dios, en el versículo 4 del capítulo 20, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Es decir, hay una acción de gracias y una celebración porque Dios le bendijo todo el deseo a ese rey. Ahora nosotros vamos a ver a qué se refiere ese deseo, esas peticiones del corazón. Que Dios le conceda lo que tú estás pidiendo, yo te lo voy a dar. Ahora también hay una celebración por todas esas cosas que le está dando Dios a este rey. Le está dando riquezas, éxito, larga vida, fama, honor y bendiciones. En primer lugar le dice, le has concedido el deseo de tu corazón, no le negaste la petición de sus labios, le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Habla de esa gloria que le está dando Dios a ese rey, le está dando fama. Y una vez se dice, pero le está dando fama, está exaltando un hombre. Y hago un principio importante, porque precisamente por la fama, la gloria, el honor que tenía ese rey, así entonces se hacía conocer la gloria de Dios. La importancia de elevar, de hacer glorioso, de darle las peticiones, de darle éxito en todas sus campañas. En el capítulo 20 hablábamos que el Señor te oiga en el día de conflicto, que saliera la guerra y que Dios le bendijera esas guerras y que tuviera la victoria. Todo eso, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto interés en esa gloria de ese rey? Porque la gloria de ese rey implicaba la gloria de Dios. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Versículo 4, entre las bendiciones está larguras de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Nuevamente, esa victoria, esa bendición. Dios mío, estamos alegres, gozosos porque tú levantas en gloria a nuestro rey. Le das honra y majestad, le has puesto sobre él. Le has bendecido para siempre. Le llenaste de alegría y la mayor, obviamente, de todas las bendiciones, con tu presencia. Recuerden en 1 Samuel capítulo 7, cuando el Señor establece el pacto davídico. Estamos aquí, hermanos, expresando una alabanza de la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas a David, y que se cumplían cada vez que ellos veían cómo Israel, como nación, iba convirtiéndose en lo que Dios le dijo que se iba a convertir. Entonces, una alabanza de las bendiciones de Dios. El Señor, le sugiero para que siempre vamos a recordar ese capítulo 7 de 1 Samuel, que es bueno que usted lo lea y se lo sepa. Los salmos reales precisamente están basados en ese pacto que Dios le promete a David: de tus hijos, yo te voy a levantar una dinastía, y de tus hijos, aunque se portaren, aunque no fueren tan leales, yo lo disciplinaré, pero yo seré el Dios de ellos. Hay una promesa como la promesa a Abraham: yo seré tu Dios, tu bendición soy yo. Y cuando entonces vemos aquí que Dios ha llenado de gloria, majestad, bendición, éxito, fama, honor a este rey, el pueblo entonces está gozoso, aunque el objeto de la alegría parece ser el rey terrenal. No es tanto el rey terrenal, sino la gloria de Dios cumpliéndose en las promesas que Él le ha dado a ese pueblo. El rey, como representante federal de su pueblo, entonces traía la bendición al pueblo. El pueblo entonces sabía que conocía la bendición, el beneplácito de Dios por los reyes buenos que Él estaba dando. Antes de que nos confundamos, no está hablando de autoridades civiles. El rey, como dice el Salmo 2, es un ungido.
Recuérdense, la palabra hebrea es Masaya, o se debe pronunciar así o muy parecido, que es de donde viene nuestra palabra Mesías, que en griego es Cristo, significa ungido, y que en español es ungido. Entonces, Saúl era un Mesías, el primer rey de Israel. Saúl era un Mesías, un ungido. David era un Mesías. Todos los hijos de David eran Mesías. Pero se habla de, ellos eran figuras del, obviamente el más grande y el Mesías, el ungido de Dios en su plenitud, que era Jesús. Por eso el Mesías Jesús, el Cristo, el Cristo, que es lo mismo decirle ungido, el ungido. Este salmo, hermanos, para nosotros también comprender esa alegría de esa bendición, tenemos que escucharlo o interpretarlo a la luz del Salmo 2, que es precisamente una introducción al resto de los salmos. Obviamente no voy a predicar el Salmo 2, que ya lo hicimos, pero vamos a citarlo para recordar. Sin perder el Salmo 20, vamos al Salmo 2. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y contra quién? La palabra ahí es Mesías, está traducida, pero hay contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿De quién está hablando el salmista aquí cuando habla de este amotinamiento que hay contra el ungido de Dios? ¿De quién es la primera persona que está hablando? No, hermano, no está hablando del Señor Jesús, está hablando del rey. Es decir, probablemente este era un salmo o un amotinamiento también que se producía cada vez que moría un monarca actual. Por ejemplo, cuando murió David. Ahorita vamos a ver más adelante cómo David, después de que empezó gobernando por un pequeño territorio que era Hebrón, ni siquiera Israel como país estaba bajo gobierno de David, pero por 7 años gobernó en ese pequeño territorio de Hebrón. Todavía los filisteos tenían mucho territorio en Israel y obviamente aparte de eso dividido. David empieza a crecer alcanzando territorios, y una de esas es, y vamos a ver una bendición que hay, que David logra, hermanos, conseguir todo el territorio que le prometió Dios a Abraham. Pero ese tipo, cuando él empieza a gobernar sobre todo el país, entonces tiene reyes vasallos. Reyes vasallos. Como nosotros lo que hablamos, nuestra división política sería presidente, gobernadores. En aquel momento era rey principal, el monarca, y obviamente que gobernaba sobre otros países vasallos más pequeños y que tenían sus reyes. Les dejaban reyes vasallos, pero que estaban a la orden del monarca superior. En ese sentido, David gobernaba. Y es muy probable que cada vez que había la muerte de un monarca, algunos se levantaban contra que vendría siendo el sucesor. Recuerden que cuando Salomón tiene el reinado, algunos también se levantaron contra él. Con Roboam fue lo mismo, con Jeroboam fue lo mismo. Es muy probable que en ese momento de coronación este salmo también se citaba. Y por eso los pueblos piensan cosas vanas, se levantan contra su ungido, se levantan contra el rey terrenal. Versículo 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará en ellos en su furor, los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí estamos hablando, y el salmista aquí hace referencia a un decreto divino. El decreto divino que, un momento, a ustedes no les gusta, pero eso es mi elección. Yo puse mi rey sobre Sión. Y obviamente ustedes ven que en el final de oír reyes amonestación, honrar al Hijo.
La palabra cuando dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, está evocando a una ceremonia de adopción que se tenía en el Antiguo Oriente en aquel tiempo. Los faraones se creían hijos de Dios y se decían de que ellos eran hijos de Dios. Lo que estaba utilizando el salmista es el lenguaje de aquel momento, que no en el sentido de que era una divinidad, porque los faraones se creían divinos y querían la adoración, se les tenía que llamar padres también, sino que en este sentido, cuando se le hace cuando había una entronización a través de este decreto o este estatuto, se le establecía el rey es un hijo de Dios, es un hijo de Dios por adopción. Todo esto obviamente está apuntando al Señor Jesucristo más adelante, pero lo que quiero es poniendo en contexto de lo que significa para ese momento. En ese momento nos estaban diciendo, esto es por el Mesías que viene, no, esto es el rey que estamos coronando en este momento. Entonces por eso él dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, versículo 8. Y aquí es lo que tiene que ver con el capítulo 21, que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Quisiera que busquen por favor, escuchen como Génesis capítulo 15, versículo 18, escúchenlo. Dice el Señor a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esa es la promesa de la porción de tierra que Dios le hace a Abraham. Busquen por favor, primer libro de Reyes, capítulo 4. David acaba de morir y es como le deja el negocio a Salomón, como le deja el país o el reinado. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 21 al 24. Dice, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, ¿ven? Hay reyes, todos los reinos, ¿desde dónde, hermano? Desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, ¿a dónde? Al límite con Egipto. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Tu descendencia de la tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios estaba cumpliendo su promesa al rey, a su Mesías, de ese momento, a su ungido. Salomón señoraba sobre todos los reinos de la tierra, desde el Éufrates hasta la tierra de los reinos, desde el Éufrates, de los filisteos y al límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza. ¿Sobre quiénes, hermanos? Todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Aquí entonces vemos la bendición de Dios, la lealtad de Dios al pacto davídico, al pacto con Abraham. En el Salmo 20 se comienza, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Nosotros hemos dicho que esos títulos son importantes. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es porque están recordando, el Dios que hizo un pacto con ellos, nosotros somos los hijos de ellos, el Dios que hizo un pacto con esta nación. En este momento se hace esa referencia. Parte de esa referencia es la promesa. Y esa promesa es que tenían esas tierras para ellos. Es decir, es legítimo para David o para un hijo de David pedir lo que él estaba diciendo en el Salmo 2. Pídeme y yo te lo daré. Era legítimo. Hay de aquel que no le gustaba, que era lo que pedía el rey Mesías. Y entonces, en ese sentido, el reino de David era el reino de Dios. El reino de Saúl era el reino de Dios. El reino de Ezequías era el reino de Dios. Por lo tanto, por eso ellos celebran, el rey se goza en la salvación de Dios.
has coronado, has dado gloria, nos has bendecido. Oh Dios, tú estás cumpliendo su promesa con nuestro Rey. Amén. Ahora, en la segunda parte, versículo 7, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Habla de esa misericordia porque la presencia prometida, su acompañamiento, su bendición, era parte de un pacto que estableció Dios con David, no se habían ganado. Esa es la razón de una relación tan especial. Por eso hay una alegría. Cuando hubo apostasía en Israel en este tiempo, recordarán por ejemplo en Primera de Reyes capítulo 11, en Segunda de Reyes capítulo 11, cuando Atalía mata a toda la descendencia de David. O sea, si usted conoce, obviamente lo que le estoy diciendo es parte de la trama de lo que Dios está diciendo de su rey y su reino. Atalía usurpa el trono después que muere su hijo Ocosías y se va contra toda la descendencia de David. Solamente la esposa de Joiada esconde a Joás, que se esconden por 6 años. Y luego después, como esa mujer había usurpado el trono, se había apoderado del reino ilegítimamente, el pueblo después la mató. No la obedeció. A veces la persona dice, es que David dijo, cuando Saúl es rey, que David le dice, mira, ahí está, para que vamos a cortar la cabeza, que me libre el Señor de tocar al ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque era el Mesías de Jehová en ese momento. Figura y símbolo del Mesías prometido, de Cristo. Nosotros debemos entender eso, de que el ungido de Jehová hoy no es el pastor, no, es Cristo. Dios juzga a Saúl como lo juzga, porque Saúl estaba siendo puesto por Dios y a todos los reyes malos, porque ellos eran figura de su hijo unigénito. Y como eran malos, eran una representación mala del Hijo de Dios, del Rey de Reyes, entonces Dios los juzgó. Ahora, no, el ungido de Dios no es ni el pastor y no es en nuestras naciones modernas el presidente de la República, tampoco. Es Cristo, el Mesías. Amén. Entonces eso tenemos que tener cuidado. Cuando Atalía usurpó el trono ilegítimamente, mató a todos los descendientes de David, excepto a Joás, que lo esconde, la esposa de Joiada. Después, imagínense cómo están estos adoradores y la promesa de Dios y el pacto de David, lo que nos ha prometido Dios. Claro, como a Elías, casi que la respuesta es como a Elías, me he reservado 7,000 hombres. No te preocupes, las cosas parecen estar muy mal, pero en la providencia de Dios Él guardó a un hijo de David. Y 6 años después lo sacan a relucir y ejecutan a los usurpadores, a los ilegítimos en el trono. Pero cuando sí había un rey bueno, o cuando había un rey que representaba, esta canción era muy apropiada. Pero parte de eso es la bendición que hay para ese rey. ¿Cuál es la bendición para ese rey precisamente? ¿Cuál es la promesa contenida para ese rey? Versículo 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Acabamos de leer en Reyes que había muchos reyes bajo ese rey. Y algunos se molestaban o lo aborrecían. Bueno, el que se levante. En el Salmo 2 que dice, oíd reyes y sed prudentes, honrad al hijo, porque si no su ira se inflama de pronto. Ese hijo es el rey que estamos hablando. Tenían que honrar al ungido de Dios, porque si no su ira, bueno, los hacía destrozar. Bueno, el Salmo es un canto de así ha prometido Dios que va a tratar a los enemigos de nuestro rey. Lo alcanzará tu mano con tus enemigos, tu diestra a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira. Así como el reinado era el reinado de Dios, la venganza era la venganza de Dios. El rey se enojó, Jehová se enojó y los va a destruir.
Es tan ignominiosa esa destrucción que versículo 10 dice: su fruto destruirás de la tierra, su descendencia de entre los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque intentaron mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra tu rostro. Luego de hacer ese canto, esa adoración, esa alabanza, esa alegría de la promesa es que tus enemigos van a huir de ti, lo vas a destruir estrepitosamente. Es tan así que hasta su estirpe la vas a eliminar de la tierra. Parte de la responsabilidad que tenían los israelitas con los cananeos. Y esa bendición de que el Señor está dando esa fuerza, termina el Salmo con un voto de adoración a Dios. Engrandécete, no al rey esta vez, oh Jehová, en tu poder, y cantaremos y alabaremos tu poderío. En la medida que este rey se expandía más y multiplicaba sus victorias y alcanzaba los territorios que se le había prometido, el Señor se estaba llenando de gloria. Esto es lo que debemos entender con respecto a los reyes en Israel. Y uno dirá, ajá, eso está bonito, y nosotros tenemos un rey. El pueblo del nuevo pacto tiene un rey. ¿Cómo entendemos este salmo? ¿Cómo se aplica este salmo a nosotros? Le dije, el reino de David es el reino de Dios. El reino de Saúl era el reino de Dios. El reino de Ezequías era el reino de Dios. Y la Biblia habla de que el cielo, en el nuevo pacto, el Mesías, el ungido, es Jesús. Su reino es el reino de Dios. Como dice el Salmo 2, el que se mete con el Mesías, el ungido del Salmo 2, dice: el que mora en el cielo se reirá de ellos. Quien se meta con el reino o con el Mesías Jesús, se está metiendo con el que mora en los cielos. Honrar al Hijo para que no se enoje. Y también por eso dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De allí, hermanos, que el Señor le da la petición al Hijo. Él le dice en el Salmo 2: pídeme y te daré los confines de la tierra. Nosotros sabemos que David, por más, y Salomón, que fue el mayor, el clímax del poderío israelita en el Antiguo Testamento, fue con Salomón. Luego se vinieron abajo, pero ellos no consiguieron todo. Fue glorioso, pero comparado al reino del Mesías. Y por eso él le dice, el Padre le dice al Hijo: pídeme y te daré los confines de la tierra. ¿Sabe usted que cuando Satanás le ofrece los reinos de la tierra a Jesús, le está citando el Salmo 2? Y le ofrece algo que el Padre le había ofrecido a Jesús, pero de una manera fácil. El Satanás está diciendo: pero déjame ser tu Dios, déjame ser tu Padre, déjame ser quien te concede todos los reinos de la tierra. Y obviamente nuestro Señor Jesús, no. El camino que me dio el Señor es el del sufrimiento y el de la cruz, y yo voy para allá. Y Él muere en la cruz. Por eso Él dice: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Mis palabras son, todo es hacer la voluntad del Padre. Él se gana toda la bendición de Dios. Y en la resurrección, cuando está con los discípulos resucitado, les dice: toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Pídeme y te daré los confines de la tierra. El Señor se los concedió. El Señor es absolutamente dueño de todo. Por eso es que en Mateo 3, cuando el Señor Jesucristo es bautizado, aparece un Dios, irrumpe y habla y cita el Salmo 2. Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración, en Mateo 17, están los Pedro y Juan allí, y Pedro, Juan y Jacobo. Sí, Jacobo.
Y entonces vuelve a irrumpir la voz de Dios. Ese es mi Hijo, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Él es el ungido, Él es el Mesías, y no viene otro luego de Él. Por eso, hermanos, en Hebreos también dice, en Hebreos capítulo 1, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré él por padre y él será mi hijo. Mis queridos hermanos, el reino del Mesías, prometido y resguardado por Dios, ese reino que ha establecido a través del Evangelio. Una cosa importante cuando nosotros oramos e inclusive cuando predicamos el Evangelio, tenerlo en cuenta. Cuando la gente, este territorio, bueno, ese vocabulario no es ni apropiado, pero que este territorio, esta es una zona dura, esta es una zona del diablo. No, hermano, el Señor le pidió los confines de la tierra, el Señor Jesús, al Padre, y el Padre se los dio. Por eso el Evangelio puede llegar a donde sea. Por eso nosotros podemos predicar el Evangelio con valentía e intrepidez y poder, Señor, cumple tu promesa. Cumple. Y obviamente la salvación de los perdidos queda de parte de la voluntad del Señor. Quisiera que terminemos leyendo otra vez el Salmo 21, pero en este momento vamos a tener en mente al Señor Jesucristo, al Mesías, y cómo su pueblo debe gozarse. ¿Por qué? Porque yo les dije al principio, hermano, que la relación del pueblo de Israel, del antiguo pacto, con Dios, dependía de la relación de su rey, de su representante federal. La relación nuestra depende de nuestro rey, de la relación que tiene nuestro rey, el Mesías Jesús, el ungido, el Cristo Jesús, con el Padre. Por eso en Primera de Pedro se hace una bendición, una alabanza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un título cristiano. Nosotros no decimos, o en el Nuevo Testamento no ves que dicen, bueno, si le estaban predicando a judíos exactamente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque un judío entendía esa introducción. Ese es el Dios que hizo un pacto con nosotros. Sí, yo soy israelita y yo estoy metido en ese pacto. Es como, de alguna manera, espero que Él lo cumpla conmigo lo que prometió. Pero usted es israelita, usted es judío. Va a hacer referencia al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuál es la introducción nuestra? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La cabeza pactual de este nuevo pacto, el representante de un pueblo que ganó el perdón, la redención, la misericordia, la vida, todo. Y entonces el Dios y Padre puede bendecirnos a nosotros porque Él ganó esa bendición para nosotros. Ese es nuestro Señor. De allí que este salmo es tan pertinente para nosotros, no porque tengamos en cuenta a David, a Salomón, no, sino porque nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, batalló la pelea por nosotros. ¿Y cuáles fueron los enemigos principales? El diablo, el pecado, la muerte, enemigos. Y entonces, teniendo en cuenta al Señor Jesucristo, entonces leamos el Salmo 21. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón, un pueblo, hermano. No le regaste la petición de sus labios, Selah, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Larguras de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación.
honra y majestad has puesto sobre él, porque le has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová, en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. El poderío de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey, el Rey que nos representa. Amén. Oh Señor, gracias te damos por tu bondad, porque nos has dado la victoria con el ungido, Señor, Cristo, el Mesías, Padre, tu ungido, al Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, quien, Señor, nos representó como aquella cabeza, Señor, en el cual estábamos, si fallaba, llevaríamos seguro tu ira. Pero como ganó en la tentación, aparte del primer Adán, aparte de los otros reyes que eran símbolos de él, Señor, entonces hemos ganado la victoria, la bendición, la vida, la misericordia, el perdón de nuestros pecados, la resurrección. Señor, el último enemigo será la muerte por derrotar. Todos los enemigos los alcanzará nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cantamos y nos alegramos en Él. Nos alegramos, Señor, en la victoria que le diste al Rey, Señor. Nos gozamos, Padre, celebramos que hayas exaltado a tu Hijo Jesucristo, lo sumo, al trono, al lado tuyo, Señor, y hayas subyugado nuestra voluntad para traernos al reino de tu amado Hijo. Oh Señor, qué bueno eres, grande es tu gloria, Señor. Ayúdanos como embajadores a llevar ese reino, a expandir los territorios, Señor, llevando el Evangelio de la paz, pero con advertencia: deben honrar al Hijo, porque si de pronto se inflama su ira y no habrá oportunidad. Gracias, Señor, porque nos das esta comprensión de tu palabra y cantamos este salmo también, celebrando las victorias de nuestro Rey, que son por representación a nuestro favor nuestras victorias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te alabamos y te damos gracias por esto. Amén y amén. Amén.